Gracias, Carla, por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara. Vamos a comenzar con Modesto Montoya, físico nuclear, que se ha sumado al equipo técnico de Pedro Castillo, que por supuesto ha reiterado su propuesta de la necesidad de implementar un Ministerio de Ciencia ante el déficit evidente que tenemos en materias como innovación y tecnología. Doctor Montoya, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Ya estamos conectados, lo escuchamos bien. Bien, bueno, a ver, lo primero, doctor Montoya, usted ha insistido y reiterado que Castillo fue finalmente el candidato que asumió la propuesta que usted enarbola desde hace ya un buen tiempo, que es la de la creación del ministerio. ¿Por qué un ministerio dedicado a la ciencia? Muchos dicen que sería incrementar la burocracia, que podría impulsarse la innovación y la tecnología desde otras perspectivas, no necesariamente con un ministerio. ¿Por qué es necesario un ministerio? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. A usted gracias. El Perú invierte en ciencia y tecnología 0.1% del PBI en este rubro, cuando Chile está por los 0.4 aproximadamente, o sea que Chile invierte 4 veces más. Nosotros somos uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología respecto al PBI. Y eso básicamente se debe a que los presupuestos dedicados a este rubro se deciden en el Consejo de Ministros. Y como todo el mundo sabe, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y como la ciencia no está en el Consejo de Ministros, siempre le toca las obras del presupuesto. ¿Y por qué se necesita un presupuesto? Para impulsar la ciencia y tecnología, para salir de la pobreza, como ha ocurrido en Singapur, en Corea del Sur, Finlandia y tantos otros países que han dejado la pobreza. Corea del Sur y Perú eran igual de pobres en 1960, ahora Corea del Sur está por los cielos y nosotros estamos en la desgracia. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, esta crítica sobre la burocracia no tiene ningún fundamento, porque nuestra propuesta, todo lo contrario, va a reducir la burocracia. ¿Cómo así? El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología actualmente tiene 16 institutos, y Instituto Nuclear, Geofísico, INGEMET, CENAMI, una serie de institutos, 16, cada uno con su presidente, su director ejecutivo, su asesor jurídico y todo el aparato burocrático que requiere un instituto. Y el número de científicos en cada uno de estos institutos es pequeño. Si nosotros sumamos a todos el número de científicos de todos los 6 institutos, el número sería todavía más pequeño que cualquier pequeño grupo de alguna facultad de investigación de la Universidad del Norte. Y entonces, al fusionar estos institutos, vamos a tener un solo presidente, un solo director ejecutivo, es decir, se va a reducir la burocracia. Tenemos también 150 oficinas que reparten fondos de investigación, 150 en los diversos sectores. Al fusionar en uno solo, imagínense, va a eliminar burocracia y se va a tener un solo fondo para repartir en los proyectos. Y segundo, el ministerio va a ser básicamente el CONCITEC con su burocracia correspondiente, va a subir al nivel de ministerio. De modo que la propuesta que nosotros hacemos más bien va a reducir burocracia y vamos a tener un gran ahorro de unos 200 millones de soles para dedicarlos realmente a la investigación, poder incorporar jóvenes científicos brillantes que no pueden regresar al Perú para que investiguen y resuelvan los problemas de nuestro país. De modo que usted ve claramente que este es todo lo contrario, es un ministerio que reduce la burocracia y que va a permitir tener un presupuesto en ciencia y tecnología. Muy bien, suena sumamente interesante, doctor Montoya. ¿Qué es lo que Castillo le ha dicho textualmente al respecto? Bueno, nosotros, todo el mundo lo ha escuchado. El candidato Pedro Castillo está convencido desde el inicio de este año, por lo menos, que él ha participado en el evento que nosotros convocamos, la Universidad de Ingeniería, San Marcos, la Universidad de San, el Grupo de Transformación Digital y nuestro centro, el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología. Y ahí él dijo claramente, necesitamos ciencia para empezar a vender conocimiento. No solamente vendamos minerales concentrados, sino elementos
con valor agregado, qué es lo que cuesta más, qué es lo que tiene mayor valor. Y para ello tenemos que hacer una política fuerte y con buen presupuesto, y eso significa tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología que resuelva todos los problemas sin necesidad de estar en este caos. La pandemia ha mostrado que los problemas no han permitido resolver los problemas tecnológicos porque ha habido pugna entre los institutos de competencia, incluso se nombró un consejo, como no hay un instituto solo, centralizado, nombraron una comisión de expertos científicos y al final estos científicos renunciaron públicamente, eso se sabe por la prensa, porque no les hicieron caso. ¿Y por qué no les hicieron caso? Porque hay tantas instituciones separadas, dispersas, desarticuladas, que crean un caos. Bien. Con un ministerio no habría habido ese problema. De modo que Pedro Castillo está convencido de nuestra propuesta y nosotros lo creemos. Vemos que bien, doctor Montoya, vamos. La primera vuelta y en la segunda vuelta sigue con la misma propuesta, o sea que no ha tenido la famosa hoja de ruta que sí tuvo Goyanta, que cambió su primera propuesta de la primera vuelta. Pero lo que sí parece tener el señor Castillo, y usted lo ha señalado en más de una ocasión, creo que lo he escuchado incluso al referirse al aparente desorden que hay dentro de esta campaña. Estamos hablando de elementos como el del señor Cerrón. Nos hubiera gustado verlo en el debate. Ayer yo le hablaba a Pedro Franque, que decía también nos hubiera gustado verlo en el debate. Por ejemplo, no entraron los técnicos de Juntos por el Perú. No se sabe todavía muy bien cómo están asignados realmente los pesos y las prioridades dentro de esta campaña, por no decir además a actores que despiertan controversia como el Movadef. ¿Qué opinión le merece esta suerte de configuración aluvional de la campaña de Castillo? ¿Se va a poder ordenar? Usted creo que ha sido incluso crítico de la presencia de Cerrón. En algún momento he escuchado declaraciones suyas. Bueno, mire, yo como científico no creo en las versiones, digamos, que no sean las que yo pueda comprobar. Y por esa razón acepté una invitación de un periodista para conversar con Cerrón, porque usted sabe seguramente que tengo yo una cierta afición al periodismo, ¿no es cierto? Entonces me entrevisté con él y pude verificar, pude escuchar de sus propias palabras diciendo que el señor Pedro Castillo se inscribió en el partido Perú Libre en el último minuto para poder candidatear. O sea que él no estaba casado con ese famoso ideario que está escrito hace tiempo. No estaba casado con las ideas, sino estaba usando un partido para ser candidato, así como Hernando de Soto usó a Avanza País, que ni se acordaba cuál era el nombre de su partido porque postulaba, o como Urresti, que postuló con Podemos y se puso en contradicción con Luna. Igual el candidato a presidente Castillo, como prácticamente se muestra en su expresión, ha dicho ayer me parece que Cerrón no lo empleará ni siquiera como portero. Claro, o sea, estamos efectivamente, doctor, en un país donde los candidatos no responden o no tienen por qué tener mayor relación con los partidos que los alojan, y como usted señala, es definitivamente algo que no es exclusivo de Castillo. Pero Castillo entra a la vida pública aupándose sobre un liderazgo que le ofrece SUTEP CONARE, que tiene pues integrantes vinculados clarísimamente al Movadef. Y a partir de ahí es que él de alguna manera se vuelve un personaje conocido, y seguramente Cerrón desde su perspectiva política le parece interesante invitarlo a su partido, y ahora estamos en esta situación. ¿Qué opina usted desde esa perspectiva del origen, en todo caso, en el cual Castillo se convierte en este personaje que salta a la palestra nacional? ¿No le inquieta? Bueno, igual que Urresti, que no creo que esté de acuerdo con Luna en lo que ha hecho. Igual Pedro Castillo no está de acuerdo con lo que ven en los amigos de Cerrón, me parece a mí, eso es claro. No, pero los amigos de Cerrón no son los de Movadef, los amigos de Cerrón, los amigos de Castillo son los de Movadef. Con Movadef, el señor Pedro Castillo no tiene ninguna relación con Movadef. ¿Cómo que no? Si es SUTEP CONARE, SUTEP CONARE es quien lo vuelve a él el secretario de la huelga magisterial. Mire usted, él lo sucede a Guainalaya. No, yo le pregunto porque, claro, cuando hay movimiento sindical hay mucha gente que se une, pero no necesariamente van a estar en línea con la ideología de todo el mundo. Un dirigente sindical normalmente obedece a las cuestiones sindicales que no tienen que ver con la política, son de remuneración. Es más, yo le voy a decir una cosa.
la, la idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el amor por la ciencia que tiene Pedro Castillo y su gran electorado que tiene él, viene principalmente de maestros y profesores honestos y sanos. En el encuentro científico internacional que organizamos 2 veces al año, enero y agosto, el 30% de los miles de participantes son maestros que aman la ciencia y aman la verdad. Son estos profesores, tengo entendido, que han llevado la propuesta a su líder, Pedro Castillo, la idea de la ciencia, utilizar la ciencia para las escuelas, los colegios, para las empresas, para que seamos más ricos. La ciencia saca de la pobreza a los pobres e incluso ayuda a los empresarios a tener más rentabilidad. De modo que esa es, digamos, la corriente que tiene Pedro Castillo está en la base de los maestros que piensan que la educación es la base para el desarrollo. Sin educación no hay país desarrollado y sin ciencia tampoco. Ciertamente, ciertamente. Usted representa una línea de excelencia, si se quiere, ¿no? En la comunidad científica. Lo que, digamos, representa Castillo, ¿lo es también? Se lo pregunto porque también en un momento él, digamos, ha sido muy crítico con la reforma meritocrática del magisterio. No, ese es totalmente... Bueno, ahí ya vamos a tener que entrar mucho detalle en la discusión, en el debate, pero lo que yo le digo es que el señor Fujimori expulsó a mucha gente en ese periodo del Estado y lo hizo de manera irregular, tan irregular que después todos han sido reincorporados. A lo que se refiere, he visto en las declaraciones de Pedro Castillo, es que eliminar estos despidos irregulares, todo tiene que ser dentro de la ley, todo tiene que ser regular. La meritocracia obviamente es importante, pero lo que sí... Doctor Montoya, Castillo se opuso a la meritocracia en la huelga del 17. No tuvo nada que ver con los despidos de Fujimori en ese momento. Mire, la meritocracia tiene que aplicarse siempre. Para la incorporación de nuevos profesores tiene que hacerse la meritocracia. El Estado actual ha abandonado la educación totalmente. ¿Por qué? Existen tantas instituciones privadas, universidades de todo tipo, de todo nivel, porque el Estado ha abandonado la educación. En Europa, por ejemplo, en Francia, toda la educación es estatal y de primerísima calidad. De modo que lo que se requiere es una meritocracia para incorporar nuevos profesores bien pagados. No podemos tener meritocracia si ofrecemos sueldos paupérrimos. Bien. Nadie con ciertas aspiraciones personales va a aceptar sueldos tan bajos y que terminen en la miseria. Los profesores cuando se jubilan están totalmente en la mendicidad. Incluso los que somos profesores universitarios terminamos con una jubilación de 1.000 soles que no alcanza para nada. Conozco a colegas que están en la indigencia. 1.000 soles al mes es imposible. De modo, ¿cómo se puede pedir meritocracia? Simplemente dando buenos sueldos, convocando a los profesores, a las nuevas generaciones y hagan concurso para que entre los mejores que aceptan los sueldos que el Estado tiene que darle. Por eso es necesario aumentar la remuneración de los profesores y hacer una verdadera meritocracia. Los que ya están adentro, obviamente han entrado cuando se les ofrecía 500 soles al mes. A ellos tienes que educarlos, capacitarlos con seriedad. El Estado tiene que tomar en serio todo un esfuerzo de capacitación y para eso estamos los profesores universitarios. Menuda tarea. Para los profesores. Gracias, Modesto Montoya, por acompañarnos esta noche. Físico nuclear, integrante del equipo técnico de Pedro Castillo. De inmediato vamos a pasar, como estamos haciendo siempre en cara a cara, además, con la otra orilla, la otra campaña. Le damos la bienvenida a Cecilia Tait. No necesita mayor presentación, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, ex congresista de la República, además de ícono, por supuesto, deportivo nacional. Cecilia, un gusto reencontrarnos. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Un poquito mortificada antes de pasar a contar todo el plan y por qué me he puesto la camiseta Perú y sobre todo marca salud, que fue lo que yo he hecho durante los 5 años que estuve en el Congreso. Parece que la guerra sucia
está comenzando y con fuerza. De repente les está molestando que Cecilia Taí se haya puesto la camiseta de Perú y que esté diciendo exactamente el plan que se va a cumplir y donde a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori no le estoy dando un cheque en blanco. Entonces no se preocupen, señores, porque han puesto están circulando un video realmente lamentable, porque yo les diría, por favor, si van a hacer algo tan feo, tan vil, háganlo bien. No han puesto mi voz. Miren, escúchenme, señores televidentes, esta es mi verdadera voz, número 1. Sacar de contexto, ya pues. Y tercero, les quiero decir al pueblo peruano, a mis compatriotas, esta es mi voz para la lucha de la democracia, para la libertad. Y si yo tengo que poner mi vida, lo voy a hacer. Porque, Enrique, yo ya luché y he lidiado con la muerte. No le tengo miedo. Por eso me puse la camiseta. Entonces, si las personas no están entendiendo, les voy a contar un poquito. En el 2000, un tal Montesinos, que ya sabemos dónde está, mandó y me ofreció dinero. Sí, y estos señores de ahora están cambiando, pensando que Keiko ahora me ofreció dinero. Si en esa vez, para que sepan, lo rechacé, ¿qué creen que yo hubiera hecho ahora? Le hubiera recibido a Keiko, le hubiera mandado por un tubo. Discúlpenme, pero yo hablo así. No hubiera permitido siquiera y la hubiera denunciado en el acto. Pero la bajeza llega a tanto que están editando videos, pero son tan malos, por lo menos háganlo bien. O pregúntenme. Hay efectivamente, ¿no? Es muchas fake news, ¿no? Las que dan vueltas y lamentablemente ese es el lado oscuro, pues, de las redes y de la diseminación de este tipo de información, más en una campaña polarizada como la que estamos viviendo. ¿Por qué, pero, Cecilia? Enrique, la persona que lo ha puesto, que se atenga a las consecuencias. Bien. Está usando mi imagen, está difamándome y utilizando una guerra sucia que no le voy a permitir. Yo no le tengo miedo, no le tengo miedo. Peores guerras he enfrentado. Y yo sé qué batallas voy a lidiar. ¿Cuáles son esas batallas? Porque primero, antes de entrar a lo que sería un plan puntual, ¿por qué tomas la decisión de unirte a una campaña que seguramente en otras circunstancias no habrías visto con simpatía? Lo que pasa que en esta campaña, donde la pandemia ha agarrado toda la situación de salud y a nivel nacional tenemos más de millones de enfermos que nadie los ha visualizado y los han mantenido como fantasma. Te digo cifras exactitas. El 73% han paralizado solamente en el tema de cáncer. Tú sabes que yo soy una defensora de lucha y prevención. Sí, eres sobreviviente del cáncer. Soy una sobreviviente del cáncer. A mí nadie me va a contar cuentos sobre lo que se trata cuando no consigues una medicina. Imagínate, el COVID-19 ha arrasado con todo y es terrible la cantidad de personas que se han ido. Pero ¿qué pasa con nuestros enfermos que siguen lidiando todos los días para ser atendidos? El 73%, estoy hablando solamente de los pacientes con cáncer, han visto paralizados su tratamiento o su control anual, trimestral, mensual del cáncer y los marcadores tumorales. Tú no sabes lo que sufres cuando te dicen tienes que venir a hacer tu chequeo. Y la pandemia y la cuarentena, que fue tan larga, no permitió que ni siquiera estos tipos de pacientes puedan ir a hacer su control, y menos su tratamiento. Y en el interior del país, Enrique, 95%. Solo estoy hablando en el tema del cáncer. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, cuando Carlos Newhouse convoca a este grupo, porque no es solo Cecilia Taí, que se está poniendo la camiseta de Fuerza Popular, que quede bien claro. Yo me estoy poniendo la camiseta de Perú, Marca Salud y la voz de los enfermos de todo nuestro país. Sí, sí. Y obviamente la lucha para mantener la democracia.
Cecilia, efectivamente, a ver, vamos a ir a una pausa, pero quisiera que regresáramos con las ideas que pones sobre la cancha, en todo caso, frente pues a una candidatura que, digamos, le falta remontar en las encuestas en medio de una campaña polarizada. Volvemos después de esta pausa con Cecilia Taito. Cecilia Taid es el nuevo jale de la campaña de Fuerza Popular. Ella nos ha reiterado que se ha puesto la camiseta del Perú, la marca Salud, ha explicado sus ideas a grandes rasgos y las urgencias que pasa el país. Pero en este momento, Cecilia, estamos a 11 días de la segunda vuelta electoral y evidentemente estas sumatorias se están haciendo también con miras a que Keiko Fujimori, desde la perspectiva de ustedes, remonte la situación en las encuestas. Hay algunos bolsones fuertes, por ejemplo, yo veía entre jóvenes de 25 a 39 años, según la encuesta de IEP, la distancia que le lleva Castillo es bastante significativa. Se habla también, por supuesto, de regiones, pero estamos hablando de una polarización muy marcada. ¿Cómo piensan ustedes remontar esta situación? Siempre defendiendo el programa, como yo, al leer el plan de gobierno en el tema de salud, me pareció que era el momento de actuar, de ponerme la camiseta, de meterme en la cancha, porque es muy fácil criticar estando afuera, en tu cama, en tu casa, mirando la televisión y que otros la luchen. No, si yo voy a criticar después el gobierno de Fuerza Popular, quiero meterme ahorita en la cancha para ver qué es lo que voy a fiscalizar. Tener 14.000 centros de prevención de salud a nivel nacional me parece interesante, porque los hospitales están full, los médicos ya no se dan abastos, van a terminar agotados y la pandemia no va a terminar solo con las vacunas, vamos a tener que convivir y hay que tener lugares de primera atención. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional? Y lo he podido ver, Enrique. Yo visitaba todas las semanas, ni siquiera esperaba la semana de representación. Son testigos muchos pacientes que yo llegaba a los hospitales y encontraba cada día una situación terrible. Uh-huh. En estos 5 años que yo estuve en el Congreso, el tema de prevención y de poner un mamamóvil en la puerta del Congreso, se pudo atender a miles de mujeres para prevenir, algunas fueron diagnosticadas positivo. Eso es lo que necesitamos, mamamóvil en todo nivel nacional. Entonces, ¿cuál es mi sueño? Y se lo he pasado un papelito a Keiko porque ella tenía que salir, donde las mujeres que cumplan 40 años automáticamente reciba una mamografía gratis y los hombres endoscopía, colondoscopía, porque es importante el tema de la prevención. El Estado no gastaría. Segundo, tuviéramos el universo donde están realmente las personas con enfermas. Entonces, si contamos con estos 14.000 centros de salud y en la puerta tener un mamamóvil, las personas que están fuera en el interior del país no tuvieran que venir a Lima. Todo el mundo viene a Lima, los enfermos. En estos 14.000 centros, la era digital llegó, no el lápiz, ya no se usa lápiz. Celulares, computadoras, tablets. Esta generación que parece que se ha olvidado, esta generación que no ha estado, no ha nacido en la época que hemos vivido para hacer colas, cuando se caía una torrecita y la mamá tenía que salir corriendo. ¿Qué es lo que ha pasado con la juventud? Nosotros, los padres, le hemos dado de todo. Mamá, ¿quiero esto? Sí, hijito. Esta juventud que tiene los 25 años y que creo que todavía hay que limpiarles el pañal y limpiarle la nariz, que vivan su momento. Yo pido a los señores que realmente han tenido que padecer una situación tan difícil, no tener que comer,
que salgan a votar este 6 de junio, si no quieren regresar a lo que hemos vivido antes. ¿Y por qué voy al tema de los 14.000 centros de salud? Las personas que no tienen para comer, por eso el eslogan de este partido de gobierno que está yendo para la final, tu salud, tu comida, tu trabajo y tu seguridad, es el momento de la sociedad civil, que somos nosotras, comenzar a fiscalizar. Si yo no tengo democracia y no tengo libertad, no me van a permitir que yo me pare en Palacio de Gobierno y reclame por Marca Salud y por los enfermos. Ese es uno. Regresando al tema de la pandemia, que vuelvo a repetir, no se va a terminar, dentro de su programa, 160.000 vacunas diarias. Estamos hablando de cosas serias, de grandes ligas. Eso es lo que queremos. Ahora, decías, perdón, porque se nos va a terminar el tiempo, está muy interesante, pero quien te motivó en parte es la entrada de Carlos Neuhaus, porque anoche estuvimos conversando con él. ¿Él para ti plantea una especie de garantía en estas circunstancias? Yo creo que lo ha dicho él también bien claro. Si no se cumplen las acciones y se van por otro camino, él y yo no solamente vamos a criticar duro y nos retiramos. Lo que no vemos, lo que vamos a ver corrupción, no vamos a poder aceptar. Y yo soy especialista en criticar y decir las cosas directo a la vena, Enrique. No voy a permitir que engañen más al pueblo. Y esta vez, Keiko Fujimori, con los estudios de administración de empresas, va a tener que administrar este país, nuestro país. Y creo y estoy convencida que lo va a hacer bien. Por eso estoy puesta con la camiseta de Perú y apoyando este grupo técnico que va a fiscalizar al gobierno de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, obviamente. Que yo no soy Fuerza Popular. Aclarando las cositas, tampoco voy a aceptar ningún cargo, por si acaso si alguien piensa que Cecilia está apoyando para... No, porque yo tengo un cargo de la Federación Internacional como miembro de la Junta Administrativa. Tocó el momento de apoyar al vóley peruano, regresar al lugar donde me dio la oportunidad de tener este éxito como mujer, como deportista y ahora como empresaria, que siempre me he dedicado hace 40 años a bienes y raíces. Y que tantas emociones y alegrías nos dio Cecilia Tait. Se nos ha terminado. No les voy a defraudar porque yo soy una fiscalizadora terrible, así que cuidadito con cuidadito. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto reencontrarnos, como decía. Y vamos a conversar ahora con el viceministro de Trabajo, José Luis Parodi. Hablando de todo esto, por supuesto, chamba es chamba, y hay unas entregas de subsidios importantes para generar lo que importa, que es la cantidad de empleos formales. Estamos hablando de 241.000, según el número que tengo acá. No sé qué tan fácil o conseguible va a hacer eso, porque efectivamente lo que ha pasado, ya sabemos, son 10 puntos más de pobreza en esta situación prácticamente apocalíptica en términos sociales que vive no solo el Perú, sino el mundo, y esto hay que revertirlo lo más rápido posible. Viceministro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Efectivamente, primero agradecer la oportunidad de comentar esta medida y confirmarte que en realidad la medida, que fue un decreto de urgencia que buscaba recuperar el empleo formal, fue prevista para 340.000 empleos. En la fecha, estos 240.000 empleos ya se han devengado, ¿no? Se han generado 4 listados por los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, donde ya con nombre propio los trabajadores que han sido sujetos de este subsidio han permitido que las empresas que los contraten accedan a, hasta el momento, son 36.000 empresas y que accedan a 169 millones de soles. Entonces, esta medida tan importante y concreta no es una expectativa en cuanto a esa cantidad de empleos fomentados, sino es una realidad. Usted me habla de casi 37.000 empresas, ¿verdad? ¿Qué tipo de rubros son? Básicamente están en el sector comercio y un rubro que se denomina servicios prestados a empresas. Y además geográficamente se ubican
en Lima principalmente, pero también tenemos importante participación en las regiones de Arequipa y La Libertad. Además, quisiera agregar que un 65% de estas empresas, exactamente 24.440 empresas son MIPES. Entonces, esta es una medida que además de generar empleo efectivo, tiene un impacto relevante en aquellas unidades productivas, empresas, empleadores, que son la mayoría como son las microempresas en nuestro país. ¿Cómo funcionan los subsidios relacionados precisamente con el empleo formal? Porque quien recibe la plata es la empresa, ¿verdad? ¿Qué condiciones tiene que cumplir en estas circunstancias? Sí, en primer lugar, no son todas las empresas, sino del padrón de más o menos 300.000 empresas. Lo que se verificó es que aquellas que hayan perdido, es decir, que hayan sido afectadas de manera importante por la pandemia, específicamente que entre abril y mayo hayan reducido sus ingresos en más del 20%. Como segundo elemento, además de ese tema de la afectación, es decir, aquellos que no solo no perdieron, sino incluso algunas pocas, pero habían empresas que les ha ido relativamente bien en esta coyuntura, no son pasibles de este beneficio. Pero además no es un beneficio, no es un subsidio a la empresa de manera incondicionada. Lo que tiene que hacer la empresa es contratar personal en planilla, de tal manera que respecto al mes de octubre, que es cuando la medida se emitió, crezcan en personal como en masa salarial. Es decir, con esto evitamos, primero, se genera que los trabajadores sean contratados, pero además que estos no sean reemplazados, ¿no? Que con el mismo dinero yo digo, saco a uno para reemplazarlo por uno nuevo. O uno más barato. El subsidio. Sí. Entonces, en realidad, tiene que crecer tanto en trabajadores como en masa salarial. Y solo un elemento adicional e importante decir que se llega a subsidiar hasta el 55% de la remuneración en el caso de jóvenes. Al día de hoy, con este cuarto listado, tenemos más de 71.000 jóvenes que son parte de la medida y beneficiados con este impulso que le estamos dando a la recuperación del empleo formal en nuestro país. Qué duda cabe, ¿no? Y los jóvenes, una población especialmente que ya venía, ¿no?, de una situación complicada, pues ahora necesita este impulso. Viceministro, en el par de minutos que nos quedan, quería que compartiera con nosotros un poco su perspectiva sobre la recuperación del empleo en los próximos meses. Esto, por supuesto, se trata de subsidios necesarios, seguramente van a tener que haber todavía más medidas de esta, pero ¿cuáles son las perspectivas de la recuperación del empleo para los próximos meses? Hoy el MEF Waldo Mendoza ha reiterado que se espera que la economía crezca 11% este año. Claro, estamos hablando de una crecida de 11% luego de la caída del año pasado. ¿Cómo esto va a ir, de alguna manera, repercutiendo en nuestra capacidad de empleo? Sí, en primer lugar, al igual, no en las mismas magnitudes, pero al igual que la economía, el empleo formal tuvo una contracción muy relevante en los meses en la primera etapa de la pandemia, y hacia el fin del año 2020, después de caída de más del 25% del empleo formal, llegamos a recuperar en el mensualizado hasta menos 8.8%, casi 300.000 trabajadores formales menos, que sigue siendo una brecha muy importante porque, como bien hemos comentado, el acceso al empleo formal es una condición muy importante para poder tener lo que se denomina un trabajo decente, es decir, un trabajo con un ingreso razonable, con un sistema de protección social y beneficios laborales. Ahora, de cara al 2021, nuestra previsión es que podamos cerrar la brecha de estos 300.000 empleos con medidas como las que hemos comentado, el subsidio, pero también otras que en su momento ya hemos emitido como gobierno, ¿no? Sí es relevante decir que las restricciones que tuvimos que adoptar para contener el elemento sanitario afectaron la recuperación que estuvimos teniendo entre enero y febrero, pero somos optimistas y con los números que estamos presentando de que a final del 2021 podamos haber acortado la brecha de 300.000 empleos que, como digo, fue la que se generó en el 2020. Ojalá así sea. Gracias, viceministro José Luis Parodi, por compartir con nosotros esta interesante
y de todas maneras necesaria y optimista información. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con el periodista Ricardo León, conocedor, especialista incluso de lo que está pasando en el Braem, para explicar el contexto de este espantoso crimen, masacre que se ha vivido el fin de semana y que hoy la ministra de Defensa ha explicado también en el Congreso y que sin duda tiene pues o tendría consecuencias políticas en la situación en la que vivimos. Volvemos. Hace algunos meses, Ricardo León publicó un libro muy interesante, alias Jorge, la vida ajena y prohibida de un terrorista desertor, que a partir de la experiencia de, en realidad, un informante, a ver si lo puedo mostrar, ahí está, un informante perteneciente a la escisión, pues, senderista, ¿no?, de lo que se conocía como Proseguir, que resulta siendo pues hijo nada menos que del propio Víctor Quispe Palomino. Este informante es alias Jorge, su hijo, y a partir de una historia dramática, realmente Ricardo va tejiendo lo que ha sido la historia de este movimiento criminal en esta zona de nuestro país. Este libro ha tenido en realidad dos relanzamientos, uno a partir de la muerte de quien era conocido como Raúl, uno de los hermanos Quispe Palomino, y ahora por supuesto lamentablemente en estas circunstancias es un documento obligado de consulta para entender lo que ocurre, como repito, en esta parte de nuestro país. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Sí, efectivamente esta es una historia, además de una historia de terrorismo y de muerte y de violencia. Hay dentro de todo ello una historia familiar, ¿no? Este es un clan familiar. Llevan décadas, más de 3 décadas en esto, metidos en el monte, intentando ganar una guerra. Y pues ahorita el único Quispe Palomino que queda es el cabecilla, ¿no? Alias José. Efectivamente, una guerra y como relatas acá, cuando las guerras implican odios y resentimientos familiares entre personajes como estos, las consecuencias también son realmente pues espantosas. Pero más allá de ello, y ahorita volvemos a ese punto, hoy la ministra Spartz ha confirmado que es la facción de este último Quispe Palomino la que habría cometido este crimen espantoso del fin de semana, esta masacre. Y claro, se está hablando de muchas cosas, se están hablando de ajustes de cuentas, se están hablando de la intención de repente de influir electoralmente de alguna manera, se está hablando del control del negocio del narcotráfico. ¿En qué circunstancias observas tú que se produce un crimen tan espantoso como este? Mira, partamos de la siguiente idea, ¿no? En el Braem, con todo lo grande que es, tú no puedes levantar una piedra sin que se entere alias José, ¿no? Todo lo que sucede ahí, sobre todo en estos sitios tan peligrosos, tan violentos, tan cerrados como es Piscatán-del-Ene, una zona de tránsito común y de dominio común de los grupos narcoterroristas, todo lo que ahí sucede está, o José lo aprobó, o José lo organizó, o José lo pidió, ¿no? Nadie se aparece por ahí causando crímenes de esta naturaleza, además, sin que esté él de por medio, ¿no? Él o su grupo. No es que él personalmente va y así y comete los crímenes. Perdón, hay un paréntesis, Ricardo. Entonces todas estas especulaciones, versiones que se están hablando, ¿no?, de ciertos elementos sueltos, incluso he escuchado por ahí ciudadanos extranjeros que habrían participado, esto en realidad pecaría un poquito de ingenuidad si es que sabemos de qué territorio estamos hablando y el control que este criminal tiene sobre el mismo. Sí, hay un tema, ¿no? La misma población de Piscatán-del-Ene en esos últimos días han estado diciendo en todos los idiomas posibles que ellos no han acusado a nadie directamente, que ellos no han dicho directamente que haya sido Sendero, que ellos no han visto a Sendero pasar por ahí. Tengamos en cuenta esto, mañana los periodistas se van de Piscatán-del-Ene y quienes se quedan son estos mismos pobladores, ¿no? Ellos dicen eso básicamente porque tienen que cuidarse. Uno puede entender que ellos intenten que esto no parezca un ataque terrorista,
a pesar de que se sabe históricamente que en Vizcatán del N existen los remanentes del sendero original que se esconden, que circulan, que controlan esta zona, y también que más o menos un tercio de la droga que se produce en el Brae pasa por aquí en algún momento, o como hoja de coca, o como pasta básica de cocaína, o como clorhidrato de cocaína. No digamos, sí, no digamos malintencionado, tampoco digamos iluso o inocente pensar que han sido ciudadanos extranjeros o delincuentes comunes que van y se meten a los bares y aniquilan gente. Esto es algo más organizado, esto es algo más planeado, ¿no? Los narcoterroristas, para cometer un ataque no cruzan el monte, bajan y de inmediato empiezan a disparar. Ellos planifican esto durante semanas, incluso meses, ¿no? Porque tienen que observar, van viendo quién entra, quién sale, van viendo las posibilidades de cometer un atentado, usan sus propios informantes también. No es un hecho fortuito, es un hecho que ha estado planificado. La información que tengo yo, a partir de hay una nubosidad alrededor, pero la información verosímil en la que yo creo, hasta el momento, con los indicios que tengo hasta ahora, es que una columna narcoterrorista ha ido a buscar a informantes de la policía y de los militares que se reunían o que estaban o que trabajaban en estas cantinas. Una de ellas aparentemente era la dueña de uno de estos lugares. Ellos, por el lugar donde están, conocen, ven quién entra, quién sale, y habrían sido en algún momento captados por las fuerzas del orden. No se sabe en qué momento, no se sabe si quienes fueron atacados respondieron. Aparentemente se habla de que hubo de que intentaron repeler el atentado, y esto se convirtió pues, en este desmadre, ¿no? En este crimen atroz, masivo, ¿no? Y bueno, terrible, interesante también y revelador. Ahora, tú acabas de tocar un tema que evidentemente entra a colación en estas circunstancias, porque parece que muchos están descubriendo, ¿no?, lo que es una realidad desde hace muchos años. O sea, es decir, a partir de la caída, de la captura de Guzmán, a partir de la captura de Feliciano, Alipio, etc. y demás, lo que se ve es que con la ideología, o sea, Quispe Palomino es uno de los últimos líderes históricos de Sendero Luminoso. O sea, estamos hablando de alguien que viene de ahí. A partir de estas circunstancias, él se escinde de lo que representa a Abimael Guzmán, si se quiere, de la línea oficial de alguien que ha sido derrotado políticamente y opta por seguir en la guerra. Pero estamos hablando al final, digamos, de dos troncos de un mismo árbol, ¿no? Sí, yo no conozco exterroristas, ¿no? Uno no deja de ser exterrorista, uno no se retira del terrorismo. Quispe Palomino ha sido criado desde niño bajo los dogmas que su padre le inculcó y que él después inculcó a su hijo, el personaje del libro. Uno no escapa de eso. Ahora ya no mantiene algunos métodos, mantiene incluso algunos discursos. Lo que no mantiene ahora son los fines, ¿no? Ellos ya no quieren ya no quieren tomar el poder, como sí quiso ser el presidente Gonzalo. Abimael Guzmán quiso ser el presidente Gonzalo. Los Quispe Palomino no tienen ni el tiempo, ni la fuerza, ni el poder suficiente para algo así. Pero sí mantienen un ADN del original senderismo, solo que lo usan para otros fines un poco más pragmáticos, ¿no? Una supervivencia económica basada en su relación con el narcotráfico. Su enfrentamiento con la facción identificada con el Movadef, que de alguna manera ha sido pues la que ha representado ya en el sistema político la línea de Abimael Guzmán, su relación con digamos, el sendero oficial, si queremos llamarlo así, ¿cuál es? Se comenta que en los últimos años hay intentos de algunos breves acercamientos. No tienen ahorita, hasta donde se sabe, una vinculación muy sólida. Tampoco se mandan indirectas o directas uno del otro lado, ¿no? José habla de Abimael Guzmán pestes, y Abimael Guzmán ha hablado pestes en sus momentos, en sus juicios, por ejemplo, sobre los Quispe Palomino. Feliciano también. Feliciano los tacha de narcotraficantes, de narcos, ¿no? O sea, de gente que se dedica al mal vivir, simplemente. No hay una relación formal, directa, sólida entre el Movadef. El Movadef viene de este grupo de abogados que antes defendía a los primeros senderistas, ¿no? El Movadef es un híbrido ideologizado, perdido en el tiempo, además, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Ahora, en algún momento, tú dices, o sea, algunos intercambios puede haberse dado, porque yo recuerdo ya hace varios años que se habló, ¿no? Habían investigaciones periodísticas sobre correspondencia que en algún momento sí se pudo tener entre estas facciones que al final, como dices, claro, están evidentemente divididas, pero tienen un origen común. Y cuando decimos que un terrorista no deja de serlo, pues eso también nos da a pensar sobre los esfuerzos, ¿no? Por integrarse de todas maneras al sistema político. No estamos hablando de una ideología. Mira, que es el maoísmo, finalmente. Se estudian mutuamente, ¿no? Puede que haya habido incluso coqueteos, puede que haya habido enlaces a través de terceras personas. Eso sí ha habido, ¿no? Gente que conoce a los Movadef, que ha integrado algunos círculos concéntricos del Movadef y que también ha estado con los jefes Palomino, pero que no se identifica del todo ni con uno ni con el otro. Ha habido, ellos estudian permanentemente. En ninguno de los últimos mensajes que he leído de estos panfletos que difunde los jefes Palomino por el Brahim, en ninguno de ellos he leído recientemente, por lo menos, críticas abiertas al Movadef. Una alusión, ¿no? En realidad llaman a no votar por Keiko Fujimori, pero efectivamente no mencionan en estos casos. No los mencionan, sí. Así es. Y a los integrantes de Movadef, ellos, salvo que se los preguntes directamente, no se refieren a los jefes Palomino, ¿no? Y si se refieren a ellos, se refieren, digamos, básicamente en la línea de lo que opina Ismael Guzmán. Pero yo pienso que permanentemente se estudia, ¿no? Los jefes Palomino quisieran tener alguna manera de ser reivindicados, reconocidos y de pertenecer a una línea política, ¿no? Claramente no lo pueden hacer. Es una buena perspectiva esa de que se estudian probablemente mutuamente. Gracias, Ricardo. Vuelvo a mostrar el libro. Gracias, muy interesante, como digo, de lectura bastante importante para estos días difíciles, ¿no? Y poder entender un poco lo que es una situación en realidad terrible. Cualquier reportero que haya podido visitar esta zona a lo largo de los años se da cuenta que nuestro país tiene todavía definitivamente cuentas pendientes y sociales por responder con parte de nuestra población. Vamos a una pausa, regresamos rapidito. Hay un movimiento frenético aquí detrás de cámaras en pared con Giovanna y Lucho. Vamos a ver qué cosa está pasando. Nos vemos mañana. Adiós.